Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Experiencia de Palabra. Inauguramos este nuevo año con un invitado de lujo. Estamos con Alejandro Cerda, él es psicoanalista y filósofo mexicano. Está a cargo de la editorial Paradiso. Tenemos acá todos sus libros que están en Chile a través de Librería Remus. Son bastantes títulos, muy buenos todos. Él además es filósofo e hizo su doctorado en la European Graduate School, donde tuvo como director de tesis ni más ni menos que a Slavoj Žižek. Además es psicoanalista, como dijimos, y ejerce la clínica en México. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Estoy muy bien, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación y por poder tener este diálogo con ustedes. Gracias por estar acá. Cuéntanos, ¿qué te trae de Chile? ¿Cómo han sido qué ha sido de tu llegada, de tu paso por nuestro país? Eh, y qué representa esto que tenemos acá, Paradiso Editores? ¿Cómo llegamos a tener este proceso de producción tan grande? Pues mira, lo que me trae acá es algo muy sencillo y muy maravilloso, es mi luna de miel. Entonces pude venir acá y es muy interesante que justamente cuando decidimos venir a Chile, hemos ido a distintos lugares dentro de Chile. Nos encontramos con una maravilla, que hay una librería que es especializada en psicoanálisis. Entonces, a partir de que vemos de qué se trata Librería Remus, empiezo como a interesarme un poco de cuál es el vínculo, cuál es el contacto, qué están distribuyendo. Y es así que empiezo un poco la conexión con Natalia y con Librería Remus, y eso me ha tratado fenomenal. ¿Sí? Entonces, me interesa mucho cada vez que viajamos a algún país, ver qué se está produciendo en psicoanálisis, ver qué se está trabajando con respecto a las distintas instituciones. Eso es algo medular, sobre todo para pensar el proyecto de Paradiso. Perfecto. ¿Y cómo nace Paradiso Editores? ¿Cómo nace y en qué se enfoca? ¿Qué autores engloba? ¿Cuáles son las líneas temáticas que abordan? Paradiso Editores, ¿qué tendrá? Ya casi vamos a cumplir 10 años. Y la verdad es que es un proyecto independiente. Es un proyecto independiente que surge justamente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuando estoy estudiando la maestría en filosofía, me acerco mucho a la coordinación de publicaciones de la facultad, y ahí conozco al editor, que es Juan Carlos Vera. Entonces, Juan Carlos Vera, dialogábamos, hablábamos mucho, pero de poesía, curiosamente. Él tiene una editorial, Arlequín, que publica solo poesía, y cada vez que dialogábamos siempre me daba una u otra novedad de la UNAM. Entonces era muy grato de repente llegar e irte con nuevos libros. Entonces era una librería genial y gratis. Pero poco a poco me fue interesando el trabajo editorial que él estaba haciendo en Arlequín, y poco a poco él me empieza como a invitar a proyectos de edición. Yo no tengo ninguna formación de editor, ninguna formación literaria, sino es más bien como la pasión y el interés por el libro como tal. Entonces él me empieza a invitar a estos proyectos, me empieza a instruir de pronto como cómo corregir, cuáles son los detalles, todas las señas, y eso me empieza a, mm, como a centrar un poco en este otro mundo que es la corrección de estilo, cómo se arma un libro. O sea, ir, por ejemplo, a la imprenta y poder entender todo el proceso, eso me pareció mágico, mágico. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con él, y poco a poco le estoy diciendo, en ese momento estoy con la formación psicoanalítica, estoy con la maestría en filosofía, y le estoy diciendo que habría que publicar algunos autores de psicoanálisis en México. De pronto había algunos psicoanalistas que eran muy, muy importantes para poder traducir, y le decía, oye, vamos a publicar a tal, vamos a publicar este libro de psicoanálisis, y él me daba largas y largas y largas, porque su proyecto era evidentemente de poesía. Hasta que un día me dijo, bueno, si te interesa tanto el psicoanálisis, pues, abre una editorial. Como si fuera fácil, como si fuera muy, muy, muy sencillo, pero esa idea se me quedó y se me quedó, hasta que en una ocasión voy con mi padre. Él ya estaba a punto de retirarse, de jubilarse, y
le comparto esta idea. Le digo, oye, ahora que te vas a jubilar, ahora que vas a estar con mucho tiempo de por Libre. medio y de viaje en viaje, eh, tengo esta propuesta. ¿Qué te parece si armamos una asociación y pensamos un proyecto editorial para publicar libros de psicoanálisis, filosofía, teoría crítica? Eh, y él aceptó. Él aceptó, él no tiene ningún bagaje de este tipo, pero siempre le ha interesado la lectura. Entonces, a partir de eso, me pareció un proyecto que embonó muy bien. Y bueno, ya todos los trámites que se tienen que hacer ante las distintas instituciones, logramos ya por fin como poner todo en papel en 2009 y creo que 2010, si mal no recuerdo, es cuando tenemos nuestra primera publicación, que es una compilación que hacemos con la Universidad Iberoamericana, que se llama Schreber, los archivos de la locura. Entonces ya es muy distinto tener un proyecto editorial en fantasía, en imagen, allá tenerlo como en evidencia de un primer título. Entonces en ese entonces siempre estábamos pensando, bueno, ¿qué tal si nos quedamos solo con ese título? Que es mucho de los eh, devenires de muchos proyectos editoriales, pero siempre hubo como este propósito de, bueno, hagamos dos. Y si podemos hacer dos, bueno, publiquemos cuatro. Y si podemos publicar cuatro, publiquemos ocho. Y poco a poco se ha ido multiplicando. E insisto, Paradiso Editores es un proyecto independiente en el sentido de que contamos con pocos recursos, pero con mucho cuidado de la edición. Entonces, si puedes ver, hay autores de distintas gamas, filósofos, psicoanalistas, donde poco a poco, en gran medida, yo me dedico a la cuestión editorial, a la cuestión de los autores, en conjunto con el equipo de trabajo que ya es el equipo editorial. Es decir, mi padre se encarga de la cuestión administrativa, de toda la cuestión de este, Contable. contable, contrato, todo eso que a mí no me hace mucho sentido, pero yo me encargo de la parte editorial y ya con el comité editorial ya es donde empezamos a proponer, quizá después de 2, 3 años, como ya un proyecto editorial en líneas, en colecciones muy precisas. Perfecto. ¿Y cómo se entrama eso con tu propia labor como escritor? Porque el libro de Schreber es toda tu autoría y además ahora vas a sacar un libro en inglés, que lo estás preparando, no sé si con el European Graduate School o en Argentina, no recuerdo bien. Algo tenía que ver con la nada, with nothing. Algo, Sí. ese libro, ¿de qué trata o cómo se ha podido entramar ambas labores? Por un lado, tu labor como escritor y tu labor como editor teniendo en cuenta estos dos títulos. Mi labor como escritor es frustrante, porque es muy difícil tener tiempo para escribir. Es decir, mucho de mi interés parte de la clínica, gran parte de mi trabajo es en la clínica, en la consulta, eh, y aledañamente doy clases, estoy en la docencia y aparte está esta cuestión editorial. Entonces recuerdo una conversación que tuve con Andy Fomantel, que ella me decía algo muy interesante, que era, si, si tienes la clínica, la consulta digamos, estable, te puedes dar un día. Te puedes dar un día, pero solo para escribir. Y era lo que ella hacía. Para ella, los viernes era viernes de no consulta, pero llegaba a su consultorio y todo lo que hacía ese viernes era escribir. Y justamente la producción sobre literaria y psicoanalítica de Anne fue muy fructífera. Entonces empecé a tomar ese modelo. ¿Sí? El libro de Schreber eh, surge a partir de un grupo de estudios, que empezamos a tener un grupo de amigos, que salimos de la licenciatura y estamos interesados, pues queremos leer más psicoanálisis, queremos leer más cuestiones que sentimos que no recibimos en la universidad. Entonces tomamos a Freud directamente y empezamos a leerlo. Y no sabíamos por dónde empezar. Era ver las obras completas y ver cómo empiezas con Freud. En el primero, en el proyecto, al final, en un compendio. No sabíamos y decidimos elegir los casos. Y el primer caso que trabajamos a profundidad fue
Schreber. El caso Schreber lo empezamos a leer, pero justamente cuando terminamos con ese libro nos quedamos con más dudas, con más incógnitas, no sabíamos muy claro si Freud le había atinado o no a estas memorias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a ver que muchos otros autores alrededor ya habían retomado la lectura de Schreber. No solo Jung, que es quien le presenta a, a Freud, Las memorias Schreber, de neurópata, claro. directamente nos vamos a las memorias de, bueno, ¿qué es lo que está hablando este hombre, este Senat-President? Y nos leemos las memorias y nos parecen fascinantes. Sin embargo, sigue estando esta incógnita, no lo comprendemos. Nos vamos a Canetti, nos vamos a Deleuze, y así nos llevó por distintas lecturas, distintos autores, incluso llegamos a Calazo, con su novelita, este Loco Impuro. Pero entonces de pronto teníamos tantas lecturas que lo que decidimos en ese entonces fue convocar a distintos psicoanalistas, distintos filósofos, eh, escritores, y armar como un pequeño coloquio, donde el reto era qué hay que decir de Schreber en ese entonces, en el siglo XXI. Sigue siendo relevante, sigue siendo una lectura interesante no solo para la clínica, sino para la política, sino para la filosofía incluso. Y así es como empezó a compilarse ese libro. Tuvimos la oportunidad de contar con este periodista Sergio González Rodríguez, que tiene un librito fenomenal que se llama El Plan Schreber. Y a partir de su lectura como escritor, da como un relato de un Schreber muy interesado en la tecnología, en todos estos rayos que ahora son las conexiones de redes. Contamos con distintos psicoanalistas, distintos filósofos, y así es como llegamos a ese libro. Y a partir de la universidad en la cual trabajo, logramos la compilación y eso es lo que inauguró eh, la primera línea editorial, que se llama Continente Negro. Decidimos que en Continente Negro, como la primera colección, iba a estar suscrita a solamente publicar autores, psicoanalistas, filósofos, escritores mexicanos o que radicaran ya en México. Entonces, ¿por qué nos era importante esa primera línea? Porque sentimos en Paradiso que la cuestión del psicoanálisis en México eh, siento que es algo que es muy fértil. En la actualidad lo sentimos muy fértil, lo sentimos que hay mucho trabajo que hacer. Y no solo centrado en el DF, en la Ciudad de México, sino empezamos a ver distintos lugares en Guadalajara, en Monterrey, en Irapuato, en Chiapas, en Mérida, donde la lectura, el trabajo psicoanalítico es fundamental. Entonces, eso como que desde mi trabajo clínico, desde el trabajo editorial, nos entusiasma mucho. Entonces, por eso, esa primera colección, Continente Negro, era un poco, o es un poco un intento por dar cuenta de qué se está trabajando en México con respecto al psicoanálisis, a la filosofía, a la teoría crítica. Eso nos llevó también a establecer una segunda colección, que fue Estancias. Estancias celebra de alguna manera el trabajo que ha tenido distintos psicoanalistas, distintos filósofos que han venido de fuera y que han tenido una estancia en México. Es decir, ¿cuál ha sido la visita, que bien puede haber sido una visita efímera de una conferencia o una estancia más prolongada, como haber vivido varios años? ¿Y cuál fue el impacto que tuvo ese autor en este circuito psicoanalítico filosófico en México? Entonces, a partir de eso es que empezamos a interesarnos en distintos autores, no necesariamente de alguna escuela específica. Si te fijas en la colección, no estamos adscritos a una línea necesariamente lacaniana, necesariamente kleiniana, relaciones objetales, no. Claro, está desde Meltzer a Zizek. Bueno, bastante amplio, pero justo lo que queremos es no centrarlo en una sola lectura, sino justamente ver qué es lo que está proponiendo el psicoanálisis en México
qué es lo que estos autores de fuera vienen justamente a comentar del psicoanálisis o filosofía en México y cómo lo podemos discutir, cómo podemos dialogar en torno a ello. Y es así como, por ejemplo, llegamos a Slavo. Slavo tuvo 3 visitas a México, de las cuales muy poca gente las conoció. Esto es 1993, 94 y 97, invitado principalmente por Néstor Brownstein. Pero en su momento pues, solo se quedaba a la cuestión de ese centro de la Fundación Mexicana y muy poca gente sabía de Slavo entonces. Entonces es parte del trabajo que queremos hacer, no solo de celebrar a los autores mexicanos, pero también a estos autores extranjeros, sudamericanos, europeos, eh, que vienen a trabajar en México y cómo podemos generar un diálogo, una, una anécdota muy pequeña. Invitamos a Joan Kupchak. Joan Kupchak, que es la lacaniana de Nueva York. La contactamos, hola John, soy Alejandro Cerda, estamos interesados en que vengas a dar algunas conferencias. Justamente se había publicado este libro en el Fondo, Imaginemos que la mujer no existe, que es una belleza, editado en el Fondo de Cultura Económica de Argentina. Entonces la invitamos, ella acepta, y lo que nos empezamos a dar cuenta es que el público no estaba tan familiarizado con la obra de John. Entonces, siento que hubo muy poco diálogo, hubo una presentación magnífica de John, pero ubicamos que había muy poca manera de discutir esas ideas si no era a partir de un texto, de un libro. Entonces también es parte del proyecto de estancias, que autor que se publique es un autor que queremos traer a México para poder tener esa discusión, la discusión de su obra, la discusión de su libro, y poder tener más elementos justamente para enriquecer esa discusión y no solo quedarnos con lo que presentan y ya. Entonces, esas son las 2 principales colecciones que surgen y un poco el interés de los autores al inicio de la vida de Paradiso. Perfecto. Bueno, ahora van a estar viendo probablemente el logo de Paradiso en nuestra edición para que se contacten con Alejandro si desean participar. Les vamos a hacer difusión también porque su proyecto es maravilloso. Y en eso, ¿qué rol cumplió Librería Remus? ¿Cómo llegaste a ella, Natalia? ¿Cómo te interesaste por el proyecto y ahora están participando en una fecunda relación de intercambio? El contacto con Natalia fue básicamente gracias a mi esposa, porque ella de pronto está viendo distintos lugares en Instagram, en las redes, en Google, y de pronto dice, oye, ya sabes que hay una librería de psicoanálisis en Chile. Yo digo, ¿cómo? Sí, está especializada, nos siguen y tal, tal. Entonces me pasa el contacto y lo primero que quedo maravillado es que es una librería especializada en psicoanálisis. Una librería que siempre me encanta ir en Buenos Aires es Letra Viva. Letra Viva, donde hay una exposición tremenda de libros de distintas corrientes, de distintas editoriales. Y entonces cuando surge este proyecto, inmediatamente le escribo a Natalia, hay un WhatsApp en el contacto, y me responde y empezamos a tener como una correspondencia por WhatsApp. Le mando el catálogo, se interesa por varios títulos y curiosamente también veo el catálogo que tiene Librería Remus, muchas publicaciones chilenas y eso me fascina. Me fascina, de pronto me dice, oye, si estás interesado en Ignacio Mate Blanco, tenemos este libro de Ananqué, por ejemplo. Ananqué, yo no conocía la editorial, el proyecto editorial de Ananqué, de esta asociación chilena. Entonces esa parte me fascinó, como a través de los libros empezamos a dialogar bastante de distintos autores. Había algunos autores chilenos que ya conocía y que estaba muy interesado en conseguir. Algunas editoriales, por ejemplo, esta editorial Pólvora, creo que está sacando cosas muy interesantes, tiene una curaduría muy, muy linda de ciertos autores, y así es como continuamos con nuestro diálogo. Empecé a ver el catálogo de Remus
Y pues pareciera básicamente donde intercambiamos libros. Básicamente yo lo pondría como un buen intercambio entre amigos, de oye, tengo estos libros, te interesan, yo tengo estos libros, hagamos un trueque. Un trueque. Sí. Y es increíble porque estar ante esa curaduría de libros, de Paidós, Amos Rortu, Siglo XXI, pero sobre todo de las editoriales que usualmente no escuchas. Esas son las que más me interesan. Editoriales muy locales, eh, muy chicas, lo que hace que su nivel de distribución también sea muy acotado. Esas son las que más me interesan. Recuerdo una anécdota de Slavo, que nos decía que cada vez que él iba a un congreso, él no se interesaba en la conferencia magistral, que usualmente era él. Entonces, pero decía, no, lo interesante de un congreso está en la periferia. Las lecturas interesantes, las lecturas que son innovadoras, que traen una propuesta muy interesante, no están en las magistrales. Están en las que igual es una mesa donde hay 3 personas que nadie conoce, pero ahí hay un pensamiento innovador, enriquecedor, que hay que seguir pensando. Entonces, eso es lo que yo entiendo un poco también de estas editoriales muy locales, muy limitadas en su distribución, que es lo que conseguí en Librería Remus. Algunos autores que digo, quiero leer, quiero ver qué está trabajando esta persona. Por ahí me recomendó unos libros de la Universidad de Valparaíso, Alejandro Bilbao, que, que no lo conocía. Entonces me empieza a platicar de toda la labor un poco social que hace, de difusión, y es como de estos autores que quiero leer. Que quiero leer, ¿por qué? Porque es alguien que no nos va a llegar usualmente a México. No sé, me imagino que llega a Argentina por la cuestión de la cercanía geográfica, pero en México está muy acotado lo que nos llega. Y acotado usualmente a ciertos sellos editoriales, pues bastante internacionales, que tienen una gama de distribución muy, muy grande y que están bien. Es bueno que nos lleguen estos títulos, pero también es importante darle espacio a estas editoriales pequeñas. Perfecto. Antes de que nos vayamos a la pausa, te quería preguntar sobre el rol que tuvo una figura preponderante como Néstor Brownstein, la vinculación con las traducciones de los escritos de Lacan, que hablábamos del siglo XXI, editores, cómo cambia el paradigma, cómo cambia el tener una traducción en México, empezar a hacer algo internacional que va a tener un tremendo impacto en Latinoamérica, y algo vinculado a los cambios de paradigma con los viajes, con la inmigración, con exiliados desde España que llegan a México, con exiliados desde Uruguay, desde Argentina, que empiezan a trabajar en proyectos comunes que afectan de manera positiva al psicoanálisis en México. Hay un golpe histórico, hay un cambio de paradigma en lo que se viene haciendo, y que por así decir confluye en algo propiamente latinoamericano que hoy también es identidad del pueblo mexicano. Okay. Partiendo de este nombre que surge y que justamente es uno de nuestros autores, yo no centraría la cuestión de Néstor a solamente su nombre. Creo que Néstor es una figura elemental, importantísima en el psicoanálisis mexicano, pero porque también viene acompañado de un grupo de exiliados. Eso habría que tomarlo en cuenta, porque no solo es Néstor el que llega a México. No recuerdo el año en que él llega a México, pero junto con él llega Marcelo Pasternak, Nora Pasternak, también muchos uruguayos, en las figuras de Juan Carlos Pla, está Esperanza Pla, argentinos como Silvia Bleichmar, Carlos Scheckem, se me fue el nombre de este Carlos, eh, pareja de Silvia. Entonces llega toda esta camada de psicoanalistas sudamericanos en los 70s, exiliados, y sí, Néstor, creo que lo que atinó Néstor muy, muy bien es en poder traer esta lectura muy fresca de lo que era el pensamiento lacaniano.
Néstor, muy allegado al proyecto editorial de Jaime Labastida en Siglo XXI, un proyecto que en ese entonces, con un pensamiento muy marxista, muy interesante, muy rico en la política, y también muy rico en la cuestión teórica, se acerca y es cuando deciden traducir los escritos. No recuerdo cuándo es la primera traducción, corrígeme, pero creo que es en el 71, cuando se da la primera traducción a través de Tomás Segovia y este grupo de Siglo XXI, que eso es medular. Creo que es medular porque a 5 años de la publicación de los escritos, entonces se empieza a tener un libro, una transmisión del psicoanálisis en México distinta a lo que se estaba teniendo. Un poco para hacer contexto, antes de la llegada de esta camada de sudamericanos, ya estaba establecida la Asociación Psicoanalítica Mexicana, estaba el grupo fromiano, que era muy, muy fuerte en ese entonces. La incidencia de Erich Fromm, sí. Antes precisamente que Néstor Brownstein. Sí, y ya llega un Erich Fromm ya no psicoanalista, ya incluso distanciado de la escuela de Frankfurt, lo que hablábamos, llega un Erich Fromm ya más humanista, pero no obstante tiene su grupo, que era la Sociedad Psicoanalítica, de Psicoanálisis en México, creo. Está en Cuernavaca y es una figura elemental. Sin embargo, y justamente creo que en ese periodo 60, 70, un poco más hacia los 70, surge un rompimiento en la APM, lo que hace, da nacimiento al grupo de Avelino González, que viene a ser Parque México, o la Sociedad Psicoanalítica Mexicana posteriormente. Y también hay una experiencia que me parece medular para el entendimiento del pensamiento mexicano en el psicoanálisis, que es la experiencia del padre Lemercier. Justamente un libro que publicamos de Juan Litmanovich, habla de esta experiencia que tiene el monasterio, que sucede en el monasterio benedictino, justamente muy, muy, muy cerca de Cuernavaca, donde es un monasterio donde el padre Lemercier tiene una visión. Tiene una visión, creo que es en el 59, y tiene esta visión de que se le aparece Jesucristo. Es una epifanía. Lo interesante es que en lugar de tomar eso como una revelación, como un mensaje divino, él se empieza a preocupar. Él empieza a decir, hay algo que aquí no está bien, esto no es una revelación, es una alucinación. Y en lugar de consultar al Vaticano, consulta a un psicoanalista. Y eso me parece hermoso. Consulta a Santiago Ramírez, en ese entonces miembro de la APM y una figura igual de importante que Néstor. Y a partir de ahí se traza toda una historia que Juan, como historiador y psicoanalista, empieza a escribirse, donde Santiago recomienda que Lemercier empiece un tratamiento psicoanalítico con un psicoanalista, ahorita no me acuerdo si era Mauricio González, pero a partir de esa incidencia, ese acercamiento al psicoanálisis, lo que Lemercier también empieza a hacer es que trata de introducir el psicoanálisis al monasterio. Había un discípulo de Freud que también lo hizo, ¿no? Un cura, no sé si se llama Oscar Pfister, si no lo recuerdo, claro. en el movimiento, sí. Internacional. Y esta, digamos, lectura o esta introducción es impresionante porque consultan a la APM. En ese entonces ya había un grupo de psicoanalistas que ya estaban formados y el grupo que ingresa a dar un proceso grupal a los iniciados en el monasterio es Gustavo Quevedo y Frida Smoot, un mexicano y una argentina. Entonces imagínate como la noticia de que una mujer ingresó a un monasterio para poder dar una sesión psicoanalítica grupal. Entonces estamos hablando década de los 60.
¿sí? Entonces, esto es antes de Néstor, antes de toda esta camada sudamericana. ¿Y por qué hago referencia a este momento? Porque cuando se da noticia de que este monasterio benedictino está siendo consultado, está siendo intervenido por psicoanalistas, es donde el Vaticano intercede. Y se empieza a hacer toda una historia internacional, periodicazos, toda una cuestión que está justamente en este libro, que me parece una riqueza histórica, porque da cuenta de lo que estaba de por medio. Hay un artículo en la revista Life que sale con Le Mercier en la portada, y donde dice, el problema con el Vaticano fue no el psicoanálisis, no, digamos, no era Freud, sino que se hablaba de sexo. Entonces, y es una belleza lo elemental de este libro, que forma parte de Testari, una de las nuevas colecciones que introducimos, fue que Juan Juan contacta más bien a la hija de Frida Smoot, y ella pues, le confía muchas de las sesiones escritas para su investigación. Entonces, él trabaja las cuestiones de la investigación del proceso grupal desde las intervenciones que se tenían. Para no hacer larga la historia, en el 67 surge un rompimiento ya muy, muy difícil. En ese entonces ya también estaba este psicoanalista José Luis González Chagoyán, igual de la APM. Pero el problema es que el Vaticano ya tuvo demasiado poder para poder decir, ese proyecto se cierra, y se empieza a abrir este grupo Emmaus, que eran como comunidades de asistencia, pero también como un proyecto social muy interesante. Y a partir de esa ruptura es que surge lo que se conoce como lo que posteriormente va a conocerse como la AMPAG, la Asociación Mexicana de Proceso Analítico Grupal, que es básicamente la asociación que se dedica a la cuestión grupal. Y estamos hablando 67, antes de que venga esta camada. Entonces, ese momento lo considero bastante fértil, donde llega esta camada sudamericana, y creo que es un momento medular para la historia del psicoanálisis en México. Por eso no lo centraría exclusivamente en Néstor. Su intervención en México, lamentablemente, ya no está en México. Creo que está radicando en Barcelona, creo. No obstante, creo que lo que él logró hacer a través de estas traducciones, de esta introducción del pensamiento lacaniano en México, ha llevado a generar un pensamiento lacaniano, una modalidad distinta en México, además de toda la cuestión institucional que se tenía en lo fromiano o en APM, en ese sentido en la IPA. Entonces sí creo que hay estas dos vertientes, y creo que él y este grupo justamente de sudamericanos introduce como toda esta vertiente. Ahora, para la cuestión de los proyectos sociales, de la participación de estos psicoanalistas, Juan Carlos Pla y el grupo que rodeaba a Juan Carlos Pla, junto con Esperanza, Marta Zaslavsky, abren lo que hoy en día se conoce Centro Monte Albán. Y era un centro básicamente de asistencia, donde a través del psicoanálisis, a través de la práctica psicoanalítica, se daba una asistencia a distintas personas que quizá no tenían los recursos para poder pagar un tratamiento psicoanalítico privado, si se quiere decir, o en ese sentido que no tenían la posibilidad de ingresar a alguna institución gubernamental para poder ser asistidos. Y entonces Centro Monte Albán también considero que es un proyecto muy importante para pensar cuál es la participación del psicoanálisis en la comunidad, cuál es la participación del psicoanálisis en esta intervención social, donde actualmente Centro Monte Albán sigue operando como una institución que provee eso, que me parece importante destacarlo, y que justamente se da como que con esta venida de exiliados sudamericanos. Seguiremos conversando con Alejandro Cerda, nos vamos a un espacio de la Gradiva, nuestra pausa gloriosa acá en Experiencia de Palabra. Acompáñenos.
Diálogo de Chile. Verás un mar de piedras. Verás margaritas en el mar. Verás un dios de hambre. Verás el hambre. Verás figuras como flores. Verás un desierto. Verás el mar en el desierto. Verás tu odio. Verás un país de sed. Verás acantilados de agua. Verás nombres en fuga. Verás la sed. Verás amores en fuga. Verás el poco amor. Verás flores como piedras. Verás sus ojos en fuga. Verás cumbres. Verás margaritas en las cumbres. Verás un día blanco. Verás que se va. Verás no ver y llorarás. Estamos de regreso con Alejandro Cerda, psicoanalista y filósofo, hoy desde el restaurante El Árbol, acá en Huelén 74, en la comuna de Providencia. Vamos con el bloque teórico. Preguntarle una pregunta que no es fácil de responder, la verdad, por la cantidad de elaboraciones y opiniones que se tiene respecto al estatuto científico del psicoanálisis, considerando, por ejemplo, el método hipotético deductivista. ¿Es el psicoanálisis una ciencia? ¿Está más cerca de aquello? ¿Es una ciencia social? ¿Se debería insertar en una ciencia dura, como están haciendo varios psicoanalistas, importando conceptos desde la física, desde la química, desde la matemática? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vaya, empezamos bien. Lo primero que habríamos que definir es qué entendemos por ciencia. Si ciencia lo vamos a reducir a una cuestión del método experimental, de una ciencia dura, como mencionas, creo que estamos en un camino equivocado. Toda esta cuestión de reproductibilidad, de poder determinar ciertos resultados y poderlos poner a prueba de uno a otro caso y poderlos reproducir, considero que no es el tipo de ciencia que en lo personal me gustaría hacer en el psicoanálisis. Sí considero que el psicoanálisis es una ciencia en el sentido que tiene que a partir de este método deductivo poder introducirse en el caso por caso. Es decir, no creo que una experiencia analítica pueda ser reproducible por el simple hecho que hay dos personas de por medio y hay dos subjetividades y a partir de eso no considero que esa experiencia se pueda reproducir de una manera que esperaría un método experimental. Entonces, esta cuestión o este acercamiento no lo tacho del todo de que, por ejemplo, esta nueva vertiente del neuropsicoanálisis, no lo rechazo porque creo que están arrojando preguntas interesantes que también hay que cuestionar. ¿Sí? Ahorita de bote pronto pienso en una de las propuestas que tenemos de los nuevos heridos de Catherine Malabou. Ella retoma toda la cuestión del neuropsicoanálisis para poder tratar de entender qué hay de la experiencia de aquellos que no pueden hablar, qué hay de la experiencia de aquellos que han perdido la memoria, qué hay de la experiencia de aquellos que en un funcionamiento del aparato psíquico, pensémoslo, normal, a partir de este modelo freudiano de la reminiscencia, qué hay de esos sujetos que hoy en día las condiciones sociales, las condiciones de la actualidad han hecho que ya no podamos contar con esa reminiscencia. El ejemplo paradigmático que pone es, por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer, ¿cómo se puede tratar? ¿Es tratable a partir del psicoanálisis? A partir de un psicoanálisis tradicional. Y es una de las propuestas donde ella se aboca un poco a estudiar qué es lo que las neurociencias están proponiendo. Y ese tipo de propuestas me gustan porque
es pensar las preguntas que se están haciendo para también poderlas entender, no necesariamente para poderlas reproducir, pero para poder entender a qué se refiere Gaucher con inconsciente cerebral, por ejemplo. Se puede hablar de un inconsciente cerebral, se puede hablar de que el inconsciente freudiano es el único inconsciente, que esta propuesta de Lacan a través del lenguaje es lo único, y abocándonos a la cuestión clínica netamente, eh, sí creo que ahí hay un registro que a partir de este método deductivo tenemos que seguir elaborando. Si de algo se trata el psicoanálisis, si de algo se trata la experiencia analítica, considero que tiene que ver con la transferencia. Ahí se juega el psicoanálisis. Ahí está, digamos, lo medular, la diferencia con otro tipo de intervenciones terapéuticas, con otro tipo eh, de terapias que quizá pueden funcionar a corto plazo, pero que no tienen el impacto que en lo personal yo he encontrado a través de mi práctica clínica. En la transferencia creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando. Entonces, si pensamos las ciencias duras y tratamos de reproducir esa experiencia, creo que no es posible. Por eso me aboco más a la cuestión de ir caso por caso, el caso clínico como lo demuestra Freud, eh, incluso desde el mismo Schreber, desde el mismo Little Hans, desde el mismo El hombre de los lobos, que es básicamente el héroe del inconsciente, el héroe del psicoanálisis. Creo que traza como un método, no para reproducir, pero sí para poder entender que en la transferencia que se juega en psicoanálisis, todavía hay mucho que no logramos entender como método. Como método, quizá como técnica es importante especificar ciertos lineamientos. Pero en ese momento recuerdo lo que mi supervisora me decía en su momento, es como todo lo que has aprendido, todos los autores, todo eso lo tienes que dejar fuera del consultorio. Muy a la propuesta de Bion, sin memoria, sin deseo. Eh, y sí es Continente de contenidos. sí, y es ese momento donde hay momentos en la experiencia analítica donde dices, ¿qué hago? Esta idea donde sabemos lo que hacemos, en lo personal, para mí ha sido falso, hay que escuchar, hay que ver en esa subjetividad qué es lo que está en juego, y creo que ese método deductivo ayuda a acercarnos. Pero reitero, hay preguntas que se están haciendo estos psicoanalistas, pienso por ejemplo en un Mark Solms, eh, que no habría que descartar inmediatamente. No habría que minimizar como, no, eso no es psicoanálisis. No, creo que es importante hacernos esas mismas preguntas. Desde el ámbito, por ejemplo, algo que se me como achaca mucho de México, es como, es que el pensamiento filosófico no es psicoanalítico. No estoy tan seguro. Si algo tuvo Lacan, no es hacer filosofía, pero quizá es más bien acercarse a las preguntas filosóficas para poder dar cuenta de un entendimiento clínico. Respecto a eso, ¿cuál crees que son las consecuencias filosóficas de la concepción lacaniana antifilosófica, por así decirlo, de una alternativa al ser a partir del sujeto del inconsciente? Pienso, por ejemplo, en un Alain Badiou, en el mismo Zizek, pero ¿crees que la filosofía debe posicionarse de otra manera con una figura como Lacan, históricamente hablando? Lo primero que se me viene a la mente es este seminario de Alain Badiou del 99, el SIG, donde hay una clase que él le dedica justamente a la cuestión del psicoanálisis, y donde, vaya, Alain Badiou siendo no necesariamente alumno de Lacan, pero sí él lo reconoce como uno de sus grandes maestros. Junto a Platón, obviamente. Platón, Sartre, pero, pero dice algo muy interesante con respecto a la antifilosofía, y que justamente antepasado, se publica este seminario del 93, que se lo dedica exclusivamente a la antifilosofía Lacan. Wittgenstein siendo otro, Nietzsche,
pero dice la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XXI no puede ser pensada sin que el psicoanálisis esté atravesado por ella. Entonces, me parece un statement muy fuerte, sobre todo desde el planteamiento filosófico. Desde el planteamiento psicoanalítico me parece fenomenal y enriquecedor. Sin embargo, desde un planteamiento filosófico donde hay que acercarnos al psicoanálisis, hay que acercarnos a esta lectura que hace Lacan con respecto al ser, que no necesariamente es el ser de Sartre, no es necesariamente el ser de Heidegger. De pronto hay algunas afinidades, pero no necesariamente es el mismo ser. Me parece importante también para escuchar, porque Alain Badiou, al responder o al tratar de dar cuenta de esa nueva postura, creo que le está dando un lugar al pensamiento psicoanalítico, no solo en la clínica, sino en la filosofía. Uno de los autores, quizá de los primeros que empieza a problematizar este encuentro entre filosofía y psicoanálisis, me remito a Riquet. Y sobre todo porque cuando surgen los escritos de Lacan en el 66, a la par, 66-67, surge el ensayo, o bueno, el libro de Riquet, Freud, una interpretación de la cultura. Y a través de toda esta lectura que hace Riquet, básicamente a lo que llega, digamos, la conclusión que establece es que, si bien es cierto en lo teórico, si bien es cierto en el método, si bien es cierto en distintos lugares, la filosofía comparte afinidades con el psicoanálisis, hay un lugar en lo cual la filosofía no puede dar cuenta. Y es el lugar para Riquet la transferencia. Pues ahí nuevamente remitimos a la experiencia clínica y sí creo que hay algo que tomar en cuenta sobre esta postura de Lacan, sin necesariamente ser lacaniano, sin necesariamente adscribirse a una escuela de pensamiento lacaniano, sino simplemente ver que la antifilosofía de Lacan viene a introducirse en una filosofía que hay que volver a pensar. Slavo, por ejemplo, no sé si llamaría a Slavo como un antifilósofo como tal, pero Slavo lo que ha hecho muy bien en esta cuestión mediática es poder tramitar desde la cuestión filosófica e introducirse, pero en una cuestión teórica, que es muy diferente a la cuestión clínica, que por ahí resaltaría a otros autores que considero como que han podido trabajar esa bisagra, por ejemplo, Monique David Menard. Ella, la manera en que presenta sus casos clínicos y cómo a través del pensamiento filosófico ella los puede también entender, me parece una genialidad. Julia Kristeva siendo una persona muy apta también para eso, pero sí consideraría que en la actualidad, siguiendo el planteamiento de Badiou, la filosofía no puede ser pensada si no es a través del psicoanálisis. En la actualidad, por ejemplo, se ha visto el surgimiento de esta nueva tendencia que se llama el realismo especulativo. Este realismo especulativo, mucho a partir de este libro maravilloso, Después de la finitud, de Quentin Meleazzo. Creo que lo publica Caja Negra. Y es a partir de ese libro, junto con Grant Harman, Ray Brassier, creo que ya no está tan adscrito a ese movimiento, pero que también se conoce como la ontología orientada en el objeto, empieza como que un contraargumento, como esta necesidad un poco, no sé si llamarle anticantiana, pero un poco de descentrar al sujeto y volvernos a abocar al objeto. Y lo que me interesa mucho de esa lectura es que empieza a cobrar mucha importancia, sobre todo en el mundo angloparlante. Uno de los autores que nos interesa destacar, por ejemplo, es Armen Avanesian, donde hace una compilación de distintos autores que tratan justamente de dar cuenta de este nuevo pensamiento. Pero todo a lo que voy con esto es,
que en esa lectura, en ese desvío de una nueva filosofía, también se le llama el nuevo realismo, hay una contralectura psicoanalítica. A la contralectura psicoanalítica que me refiero es a la que hace Alenka Zupančič, por ejemplo, sobre, en su libro What is Sex, donde da cuenta que, si bien es cierto, esta lectura sobre el realismo especulativo, sobre la ontología orientada en el objeto, es importante tomar en cuenta, hay algo que falta, o más bien hay algo que no toman en cuenta, que Lacan sí toma en cuenta, y que es en la cuestión del ser, siempre hay un corte. En esta cuestión del realismo especulativo hay una continuidad, no, parece no haber un corte justamente que especifique la propiedad justamente del sujeto lacaniano. Entonces, nuevamente, siguiendo en esta pregunta, creo que no hemos llegado a entender a Lacan todavía, ni mucho menos a Freud, pero sí creo que estas lecturas han posicionado a la filosofía de otra manera que ya no es lo mismo que en el siglo XX. Por ejemplo, en un Heidegger, incluso el mismo Hegel. Hay mucho que podemos tomar de Hegel, pero que incluso no hemos llegado a comprender. Totalmente. En la clínica, querido Alejandro, en la clínica y los avatares de la neurosis, de la psicosis, de las patologías de borde, ¿qué es lo que más ves? ¿Cómo se presentan los sujetos que consultan actualmente, teniendo en claro la singularidad radical del caso por caso? Pero estos mismos libros de Freud, el análisis de la fobia de un niño de 5 años, el pequeño Hans, eh, libros como los textos sobre Freud, los casos clínicos y teóricos de Freud, Dora, el hombre de los lobos, el caso Juanito. ¿Cómo se enfrentan con estos casos que por así decir son insignes, son la base para tomar patologías o abordar nuevos conceptos, ¿bien? Sufrientes? Actualmente, ¿qué es lo que llega? Al parecer los casos clínicos han variado, las patologías son distintas, los trastornos narcisistas, las afecciones psicosomáticas, todos los casos borderline, como lo llama cierta psicología del yo. ¿Cómo abordarlos y cuál es la necesidad teórica para hacer con esos casos actualmente? ¿Cuál es tu opinión? Muy interesante porque comencemos con Freud, comencemos con sus casos, y algo que me apasiona de la lectura de los casos de Freud es que Freud siempre nos habla de sus fracasos. Y eso es algo muy... eh, hay que destacar esa cuestión, porque yo siempre desconfío de una presentación de caso donde todo es un éxito, donde todo salió a la perfección y digo, yo no he podido hacer eso. Y es algo que hay que destacar porque si algo ha transitado a lo largo de los años en la experiencia clínica es el fracaso, que no es equivalente a decir que el psicoanálisis haya fracasado. Simplemente lo que Freud nos da cuenta en estos casos clínicos, incluso en esas viñetas que de pronto da cuenta o en los estudios sobre la histeria, es que Freud se enfrenta al fracaso constantemente. Y es a partir de ese fracaso que él empieza a pensar su teoría, a pensar su técnica incluso, y que es importante el poderlas seguir desarrollando, incluso hasta el final de su vida. Entonces, siguiendo en esta cuestión de las nuevas, entre comillas, patologías, de entrada ese nombre nunca, es algo con lo cual yo nunca me he sentido como muy cómodo. Lo traduzco más como formaciones sintomatológicas, como posiciones subjetivas. Porque ya el hecho de la patología ya tiene una descripción, si nos seguimos desde Foucault, categórica. Entonces, en estas formaciones sintomatológicas, eso es algo que ha acompañado al psicoanálisis. Estos fracasos, donde no es sencillo posicionar, y creo que no es deseable posicionar al sujeto en una etiqueta. Aprovechando la promoción que se tiene de la editorial, uno de los libros que estoy muy emocionado de que vamos a sacar el siguiente año es un libro de Miguel Ángel
Miguel Ángel Sierra Rubio, que habla sobre la subversión de las estructuras clínicas, donde él es un psicoanalista radicado en Francia, hace su doctorado en Francia y básicamente radica en Francia, pero él siendo mexicano, saliendo de Zacatecas, eh, se empieza a cuestionar si realmente esta noción tripartita de las estructuras que se nos enseña constantemente, psicosis, perversión, neurosis, si realmente fue algo que categorizó Freud o no. Y que incluso si fue algo que Lacan retoma, y un poco la propuesta de Miguel es dar cuenta que nunca hablaron de una clasificación formal. Hablan de un acercamiento, hablan de alguna manera de poder entender un posicionamiento subjetivo. Pero al final de cuentas lo que él dice, lo que Miguel destaca en el libro es que la estructura en sí siempre es subversiva. Entonces, llamémosle borderline, llamémosle perversión, llamémosle, no sé cuántas clasificaciones hay ahora. Como decía Brownstein, que se parecía más a la taxonomía de los vegetales. Ajá, exacto. Y no solo eso, sino el hecho de que se vayan clasificando y clasificando es como una hidra. Se va multiplicando, multiplicando y ya cualquier cosa en la vida es patologizada. Una entrevista que le hacen a Freud, pues en general dice, es que la vida en sí es patologizada. La vida en sí es sufrimiento, que no significa que nos quedemos en el sufrimiento. Entonces sí, habría que entender que lo que Freud propone desde sus casos clínicos es más bien cómo lidiar con el fracaso que nos enfrentamos en la clínica. Si hay un final de análisis, si hay eh, una tramitación de ese proceso analítico favorable, qué bueno. Hay una parte donde también el psicoanalista este, quiere que haya un trabajo de por medio. Sin embargo, por eso reitero, desconfío muchas veces cuando todo está muy adornado y que todo salió bien. ¿Sí? Schreber, aunque nunca lo vio, pero al final fue un fracaso clínico para la clínica, para la psiquiatría, no para Schreber. Schreber logró salir. Entonces, por eso, en ese fracaso, yo creo que eso no nos ha dejado. Y eso hay que seguirlo pensando con cualquier tipo de clasificación que se le quiera denominar. La cuestión border, habría que problematizarlo. Si bien es cierto, eh, el pensamiento anglosajón retoma mucho la cuestión borderline, pero tampoco es válido pensar que lo establece como una estructura. Es decir, pensando en un chileno, Otto Kemper, él habla de organizaciones del yo, de organizaciones de la personalidad, organización del yo como tal, que creo que dista mucho de lo que entendemos por estructura. Entonces también soy muy reticente en decir, bueno, hay una estructura, hay una nueva estructura, lo limítrofe, no estoy seguro. Tampoco estoy tan de acuerdo en pensar en estas estructuras, o más bien en estas clasificaciones como sólidas, impermeables. Al contrario, si algo nos da cuenta la posición subjetiva, si algo nos da cuenta los casos de análisis, es que Son transitivos. muy transitivos. De pronto tenemos algunos síntomas en un paciente pensándolo en esa categoría neurótico, pero síntomas de índole psicótica. Entonces, ya podemos ponerlo en el espectro psicótico o cómo lo pensamos. No especificado. El, co- Es lo más el sencillo. comodín. ¿Qué te llama la atención de la clínica, de los pacientes que llegan a consultar actualmente? ¿Existen sintomatologías de época? ¿Existe algo que se podría llamar una psicopatología histórica? Más que del sujeto propiamente tal, hablándolo, tomando en cuenta lo que hablas de lo rico que es la subjetividad, lo que no puede subsumirse a un saber poder Foucaultiano, a una taxonomía vegetal, algo que lo reduzca en sí, pero ¿existe algo del capitalismo, existe algo de la época propiamente tal que enfermaría? Está interesante la pregunta porque la voy a partir en dos.
¿Por qué me consulta alguien? ¿O qué es lo que me interesa de la clínica? Y esta lectura capitalista que es uno de mis intereses, digamos, a problematizar. La primera parte, ¿qué me interesa de la clínica? Me interesa que alguien me llame. Todavía no sé si es un paciente o no. Es decir, es una persona que, que fue recomendado, que escuchó de mí, lo que sea, pero lo que me interesa es que tiene una historia que contar. Una historia que quiere contar pues, a un extraño. En ese primer encuentro, uno va escuchando, uno va tratando de ubicar cómo va su historia, pero parte también de lo que me interesa de la clínica es que se vuelve a hacer otra historia, y esa es la historia de la transferencia, la historia del proceso analítico, y eso es una cuestión que valoro mucho y aprecio mucho de la gente que me ha confiado en la consulta. Porque llegar y poner de alguna manera esta confianza en un extraño no es poca cosa. Entonces, esa parte de la clínica es algo que, que, que me fascina y que también al mismo tiempo me frustra mucho. Me frustra porque hay cosas donde, vaya, un ejemplo que me llegó muy de cerca, llega una persona con cáncer terminal, y es reconocer esta cuestión de por qué alguien con cáncer terminal, con pocos meses de vida, por qué llega a consultar, qué quiere relatar, qué es lo que quiere dar cuenta, y con lo que uno tiene que lidiar en ese sentido, desde mi práctica, desde mi clínica, es también qué puede hacer uno. Y uno de los quizá obstáculos mayores, uno de los impedimentos mayores en ese sentido, creo que es tener que trabajar también con el narcisismo propio, con el narcisismo del analista. Porque uno se pone a pensar, ¿qué puedo hacer en ese caso? Si se puede llegar a una cura, se puede llegar a una modificación, ¿qué hay que hacer? Y esta paciente se quedó 6 meses, que es lo que le dio, digamos, la vida. Me enseñó mucho, porque justamente no importa si sean 6 meses, si sean 4 años, si sea una sesión, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Entonces hay ciertos casos donde llegan, quizá no podemos trabajar del todo, pero siempre en cada sesión, eso es lo que nos exige la clínica. Siempre hay que darlo mejor. Eso por un lado, eso es algo que estoy muy, muy agradecido de poder ser introducido, pero al mismo tiempo uno se pregunta, ¿y por qué quiero dedicarme a esto? Pasando a la segunda parte, sí hay múltiples demandas. No podría decir desde mi experiencia, no podría decir, es que la demanda siempre es la misma, los cuadros son más depresivos, hay cuadros de ansiedad, no te podría decir que hay algo en específico, pero sí creo que hay que tener cuidado. Un paciente en una ocasión me dice, qué genial sería que el psicoanálisis se pudiera dar ¿cómo se llama?, de una manera institucional, gubernamental, que todos tuvieran acceso. Y le decía, no estoy tan seguro. No sé si eso sea como la idea del psicoanálisis, el poderlo institucionalizar a partir del Estado, porque eso se puede convertir, como menciona Althusser, en un aparato ideológico del Estado. Eh, no obstante, también habría que preguntarnos, y esto lo trabaja Lacan, de que el psicoanalista tiene que tener cuidado de no convertirse en el guardián del sueño burgués. Es decir, de solamente atender cierto tipo de demanda que a partir de esta cuestión de capitalista, a partir de estas cuestiones de comodidad, tienen acceso. Es decir, hay una pregunta a realizar, y es que si el psicoanálisis se puede ver en un sentido masificado o se tiene que atender en lo individual. Y creo que en esa tensión ahí está mucho el trabajo que tenemos que hacer.
Te pongo un ejemplo de un autor que retomo mucho, eh, Ivo Pintagui, un brasileño, médico, cirujano, donde una de sus propuestas era como el psicoanálisis ha fracasado para poder llegar a la masa, y más en Brasil, lo que Ivo eh, propone es la construcción, o propuso, porque acaba de fallecer, eh, es la construcción de clínicas de cirugía cosmética, de tal manera que la gente que no puede tener acceso, digamos, al pago de un psicoanálisis, a un tratamiento longevo por una cuestión económica, puede llegar a estas clínicas y a través de la modificación de lo externo puede entonces sentirse mejor. Era como su propuesta para combatir, y creo que es interesante su propuesta, porque sí su pregunta, más que abocarnos a la cuestión de la cirugía cosmética, psicoanálisis, creo que tiene que ver como cómo podemos llegar a las masas sin llegar a establecernos como una ideología, porque eso es algo importante. El psicoanálisis no es una ideología. Siguiendo el planteamiento de Pintagui, lo que él hace o lo que él propone son estas clínicas, y ahí hay algo que problematizar, porque es evidente, hablando con algunos cirujanos, lo principal que mencionan es, si hay algo que quieres cambiar de tu exterior, si hay algo que quieres cambiar interno, tiene que venir desde adentro. No se puede hacer desde el exterior. Porque por más que se modifique la composición del cuerpo, por más que se modifique eh, esta piel, esta exterioridad que tenemos, lo interior va a persistir. Y ahí es donde el psicoanálisis, la clínica, entra en efecto. ¿Sí? Es decir, recuerdo una anécdota que me compartía. Un cirujano que empezó con cirugía cosmética y me decía, ya estoy, le iba muy bien, era exitoso, pero dice, ya estoy harto. Yo, ¿cómo? O sea, te está yendo súper bien, está siendo increíble el negocio. Me dice, no, ya estoy harto porque los pacientes, en general, estaba generalizando un poco, pero muchos de los pacientes no quedan satisfechos. Ya había una cirugía, una rinoplastia, una cirugía mínima, 2 de la mañana le llaman, es que no quedó como yo quería, es que no quedó. Y entonces se consultaba a alguien más, y era una cuestión casi delirante. Eh, Deja la práctica de la cirugía cosmética y se va a la reconstructiva. Y dice, ahí es todo diferente, todos están agradecidos, muchas gracias por haberme recuperado el rostro, y que es una cuestión curiosamente muy dentro de lo imaginario. A todo esto a lo que voy es que sí se corre el peligro de que el psicoanálisis como una práctica se transforme en un aparato ideológico del Estado, que se transforme en una masificación donde quizá muchos de los objetivos sea conseguir, por ejemplo, esto, que sea una máquina de felicidad. Que en ese sentido hay que tener cuidado, porque si de algo se trata el psicoanálisis, no es de lograr ese objetivo. Si de algo se trata el psicoanálisis, vaya, si de algo se trata la experiencia psicoanalítica, es que esta produce incomodidad. Y creo que es importante hacer eso. Que lo más tornar una miseria psíquica en un infortunio ordinario, como nos decía Freud sobre la psicoterapia de la histeria. Queremos agradecerle a Alejandro Cerda por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Queremos agradecer al restaurante El Árbol por tenernos acá. Queremos agradecerle a Librería Remus por contar con sus libros, su apoyo y su gestión, a Natalia Ortiz, no Ruiz, a Pablo Aparicio, Alejandro nuevamente, a su mujer que está ahí, que hizo todo este contacto posible. Y queríamos terminar para que nos cuentes, bueno, nos contado bastante sobre Paradiso, pero para dar un mensaje a los autores, cómo pueden contactar a la editorial, cómo pueden hablar contigo y ponerse a trabajar. Bueno, muchas gracias por este espacio. Diego, muchas gracias por este diálogo. Lo continuaremos en otro momento. Natalia, Pablo, muchas gracias por este contacto y en efecto a mi esposa. Sí, la propuesta es que nos interesa como editorial
que autores chilenos, que psicoanalistas, filósofos nos puedan contactar mandándonos un manuscrito, mandándonos alguna solicitud, lo que sea. Nos pueden contactar a editores@paradiso-medioeditores.com o directamente en nuestra página, que es www.paradiso-medioeditores.com. Y pueden buscarnos en nuestro Instagram, al parecer, que es Paradiso Editores. Gracias. Quédense con nosotros, se viene mucho más experiencia de palabra. Muchas gracias.